La Secretaría de Cultura, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentan Conversatorio México-Tenochtitlán, más de 5 siglos de danza. Este conservatorio, organizado por el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, busca visibilizar la histórica defensiva y resiliencia de los pueblos y comunidades originarios de la Ciudad de México, a través de sus danzas y expresiones músico-corporales, a más de 500 años de la heroica defensa de la Ciudad de México Tenochtitlán, y abre un espacio de reflexión donde representantes y guardianes de la tradición dancística y personas participantes de las mismas dialogan sobre las danzas precuautémicas que perduran hasta nuestros días, con formas de resistencia, preservación y práctica. La danza es uno de los lenguajes primarios del ser humano, en el que individual o colectivamente se construye una forma de lenguaje no verbal, caracterizado por movimientos corporales al compás de una secuencia de sonidos conocida como ritmo. Los bailes y danzas han sido una parte fundamental en el desarrollo del ser humano y sus sociedades. Al respecto, Tlahuizcalpantecutli González señala que la danza es la forma original, la más antigua expresión humana. A través del cuerpo y de su lenguaje, la danza tiene una poderosa conexión con los mundos emocional y espiritual. En la cultura tradicional aborigen, la danza es para el alma como una especie de medicina sagrada. La antropología señala que el hombre prehistórico consideró la danza como una de las actividades distintivas que le separaban de los animales, que junto con el habla es un elemento diferenciador entre el hombre tribal y los animales de la selva. En el caso mexicano, las danzas y ritos tradicionales ligados a expresiones mecánico-corporales representan una de las bases fundamentales de las cosmovisiones indígenas, donde la vida, muerte, naturaleza, hombre, tierra y dioses convergen en pautas de ritmos y movimientos para agradecer, celebrar y honrar a las fuerzas del universo. La multi y pluriculturalidad que conforman al pueblo mexicano contemporáneo ha dado como resultado la existencia de un sinnúmero de expresiones músico-dancísticas, las cuales enriquecen los significados sociales en los que se construyen las identidades de cada pueblo y comunidad. Sobre la preservación de las danzas y bailes prehispánicos, María Sten señala: las danzas indígenas tienen un pasado que data de la época prehispánica. Según las crónicas de los conquistadores y los códices indígenas, la danza en el México prehispánico no era un simple bailar, sino una parte esencial del sistema ritual, mediante el cual la danza operaba como una manera de establecer relación directa entre el hombre, la sociedad, Dios y la naturaleza. Es en la naturaleza de su origen donde radica la importancia de las danzas prehispánicas que perduran en nuestro presente, sobre el cual se construye una relación de significados entre individuos y en relación al universo. La importancia de su preservación y ejercicio significa no solo el mantenimiento de una tradición milenaria, sino el fortalecimiento de la mexicanidad. Para la Ciudad de México, y más importante aún, para la sociedad mexicana, preservar, fomentar y practicar sus danzas ancestrales es continuar con la herencia cultural que a 500 años de la invasión española ha logrado mantenerse viva gracias a los guardianes de su saber. Las danzas aztecas son la llave que tienen los mexicanos para conectarse con la tierra, el cielo y el universo. Conocer, aprender y ejercer nuestro derecho a las expresiones culturales es una forma de hacer colectividad, donde recuperar los saberes del cuerpo y el alma son piezas fundamentales de la construcción de nuestra nueva historia. México Tenochtitlán, más de 5 siglos de danza.
Arturo Pérez Morales. Organización Olintectl. Ponencia: la danza, pilar central de la resistencia cultural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Wally Tlanesi. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Arturo Morales. Hoy me toca el honor de representar a Olintectl. Bueno, quiero empezar primeramente agradeciendo a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Cultura y muy particularmente al Instituto en la Defensa de los Derechos Culturales por esta invitación a este conversatorio que lleva por título México Tenochtitlan, más de 5 siglos de danza en resistencia. Bueno, pues es un tema bastante interesante, un tema que nos importa y tiene mucho que ver con todo el movimiento mexica. Bien, pues mi participación se llama, bueno, le pusimos por tema o título principal, La danza mexica, pilar central de la resistencia cultural. Bien, pues quiero empezar tocando el tema de una manera pues muy particular, como todos lo conocemos. Todos de alguna manera hemos pasado por el Zócalo y hemos visto estas danzas y estos trajes tan hermosos que algunos danzantes y compañeros muestran ahí. Creo que tanto extranjeros como mexicanos hemos quedado fascinados con los movimientos tan impresionantes que hacen y las vestimentas que llevamos. Y pues bueno, es algo muy hermoso porque muchas de las personas y muchos de los grupos atribuyen o ven o piensan que esto es un folclore, a semejanza de un baile folclórico, ¿no? Con vestidos largos y todo eso que llevan en algunas carnavales. Pues la danza mexica, a diferencia del baile, hace más alusión a algo ceremonial. Sí, es cierto, también nosotros tenemos folclore, pero muchos de los grupos, incluso algunas instituciones, nos miran solamente como eso, como un folclore. Y realmente, pues el trasfondo de tanto de las danzas como de nuestras vestimentas, pues tiene un significado mucho más profundo. Cada danza, cada atuendo, tiene significados que hacen alusión a todos nuestros usos y costumbres, todo el conocimiento ancestral que de alguna manera nuestros ancestros, las personas que fundaron México Tenochtitlan, nos heredaron. Es muy importante el hecho de cómo se llama, cómo entendemos que la danza está en resistencia después de 500 años. Cuando hace 500 años no estaba tan mal visto, ¿no? Hoy en día vemos a los danzantes del Zócalo, así les llamamos muy coloquialmente, y he escuchado muchas personas que incluso le llaman, ¿no? Los que andan brincando ahí con plumas, ¿no? Los emplumados que brincan allá sin ton y son, ¿no? Con los tambores extraños, ¿no? Aquí entra algo muy, muy delicado, muy importante, porque como mexicanos ya no reconocemos lo que son nuestros usos y costumbres. Como mexicanos ya no entendemos qué eran todos esos rituales y esas ceremonias sagradas para nosotros y para nuestros abuelos. Cada danza, cada ceremonia, cada atuendo tenía un conocimiento muy profundo. De un conocimiento tan sagrado y profundo, ahora pasamos a una forma muy extraña de un mexicano hacia un danzante, ¿no? Los mexicanos hoy en día ya no se atribuyen, ya no se reconocen como mexicas. Ahora son mexicanos y los 15 de septiembre allá andamos gritando Viva México y muchas veces ni siquiera entendemos qué significa México. Hoy queremos hacer mucha alusión a algo para nosotros mexicanos, mexicas, tenochcas, danzantes, muy importante, porque dentro de la danza se ha podido resguardar, se ha podido rescatar todo ese bagaje cultural, todo ese conocimiento ancestral. La danza ha sufrido muchos cambios, desde la época de la conquista, desde la mal llamada conquista, que fue nuestro saqueo, fue el robo, fue hurto, fue una persecución hacia nuestros usos y costumbres, hacia nuestros saberes ancestrales, desde hace 500 años. La danza ha venido mutando gracias a muchas personas comprometidas que han resguardado todo este conocimiento. Recordemos que después de la conquista, la danza se convirtió en la danza conchera, que bueno, ya
ya lo conocemos muy bien, las personas que traen sus conchas y danzan en las iglesias. Bueno, ellos se encargaron muy bien de resguardar dentro de todos esos sincretismos y esos símbolos religiosos nuestros saberes ancestrales. La danza conchera se transformó con el paso las mesas de tradición. Las mesas de tradición, a través de las mayordomías, resguardaron todo ese tipo de conocimientos de boca a oído, así como se transmitía el conocimiento sagrado en el antiguo México, la tlamachtilía, el conocimiento sagrado. Y dentro de lo que es la danza, se guardan muchos conocimientos. Se llama pilar central de la resistencia cultural a la danza por muchas razones. Dentro de esta resistencia nacional no hay como una normativa, realmente sigue siendo una resistencia, porque no hay una libertad, al menos gubernamental, ni una libertad social. A la gente le disgusta el hecho de ver personas que se reúnen en torno a un tambor y en torno a unas flores y frutas para poder danzar, porque la gente no lo entiende. Digo, es muy bien sabido que las personas le tenemos miedo a lo que no conocemos, y existe una resistencia cultural, social, muy triste y lamentable, porque dentro de lo que tendría que ser nuestro conocimiento, nuestro origen, nuestra identidad cultural, pues ahora resulta que nosotros mexicanos lo vemos como algo extraño. Nuestros usos y costumbres solamente se limitan a unos cuantos. Gracias a estas mesas de tradición, como lo mencioné, pues hemos podido ver y rescatar muchos de la forma en cómo pensaban nuestros ancestros, muchas de las formas en cómo llevaban sus calendarios nuestros ancestros. De hecho, hoy en día es actual y vigente. Tenemos un calendario que consta de 18 meses de 20 días y 5 días que se suman, que se llaman nemontemis o días inactivos, algunos lo marcan así. Que bueno, es importante y lo marco porque la forma en cómo veíamos el tiempo, la forma en cómo hacíamos las cuentas es diferente a cómo lo marcamos nosotros hoy en día. Nosotros usamos un sistema decimal. Nuestros ancestros usaban un sistema vigesimal de 20. De hecho, la palabra 20 en náhuatl hace alusión a esto que acabo de mencionar. Es Sempowali, que C, la palabra C es de 1. Powali, de Powalisli, de contar, que es una cuenta. Entonces, Sempowali viene de una cuenta perfecta. Entonces, cuando contamos del 1 al 20, lo que estamos contando es eso. Estamos haciendo alusión a algo perfecto, algo circular, algo que está dentro de un ciclo. Nosotros, a través de las danzas, tenemos estas cuentas. La danza en sí es un sistema vigesimal, lo que conlleva que todos tenemos un sistema en par. Existe un sistema de flores, y de bases y flores. Las flores cambian, las bases se mantienen, como el nombre lo menciona. Pero cada danza en sí encierra, aparte del sistema numérico, encierra una historia. Cada danza hace alusión a un sistema agrícola, cada danza hace alusión a un sistema de guerra, cada danza hace alusión a un sistema agrícola en cuestión de tiempo, cuando entra lo que nosotros comprendemos como primavera, veranos, otoños, inviernos. La tierra tiene ciclos, el hombre tiene ciclos. De hecho, los abuelos dicen que el mismo sol tiene ciclos. Todos estos ciclos, cuando se sincronizaban con la vida habitual del hombre, se les llamaba festividades. Más allá del pensar que nosotros tenemos fiestas y era un lugar donde nos congregamos para, no sé, celebrar algún cumpleaños o poner música y bailar. Realmente el sistema, la palabra como tal, fiesta, es muy diferente. Una fiesta para nuestros ancestros tenía una connotación más ceremonial. Una fiesta era donde el sistema, el planeta Tierra, con el sistema numérico, con el sistema lunar, todo eso hacía una alineación en torno a nosotros. Entonces, donde nosotros éramos partícipes de un sistema agrícola, de un sistema de tiempo, de la época de lluvias, ese tipo de representatividades como lo que es Tlaloc,
que no es el dios de la lluvia. Tlaloc viene de la palabra de tlali, tierra, octli, de licor. Entonces, uniendo, es una forma filosófica de decir que las nubes suspendidas en el cielo son el licor de la tierra. Y el momento mágico donde nosotros participamos es ese momento donde el licor de la tierra baja a la misma tierra y nosotros nos congregamos y danzamos como si fuéramos esa unidad, esa unión. Es una fiesta porque los elementales, los elementos, las épocas, la misma tierra, las plantas creciendo, los cultivos fructificando, son parte de una festividad. Y cada 20 días se hacía una fiesta para recordar y enseñar a las generaciones que venían a tener esa armonía con la naturaleza. Entonces, pues bien, regresamos a la danza y la importancia de la danza. La danza hoy en día se ha vuelto el pilar fundamental de la resistencia cultural mexicana, porque como tal un país donde tenemos que hablar de que tenemos que tener una resistencia es porque no hay como tal un lineamiento para que nosotros podamos seguir teniendo esa armonía con nuestro medio ambiente, esa armonía con el hermano, esa armonía con una familia diferente a la nuestra. Entonces la danza se ha convertido en una resistencia cultural, porque en la danza no se le invita a todos a que vayan y que conozcan este tipo de ceremoniales. Realmente en los círculos de danza la gente misma es la que se acerca a estos círculos y les da. Hay algo dentro de cada mexicano, tal vez no de todos, pero sí de muchos mexicanos, que les da por querer entender y por querer ser partícipe de esos movimientos naturales que son la danza. Entonces la danza hoy en día ha podido existir, sigue resistiéndose porque está viva. La danza sigue viva gracias a estos círculos de danza, a estos círculos de hermanos. Tienen a bien compartir todo este tipo de conocimientos, todo este tipo de numeración, todo este tipo de ceremoniales, todo este tipo de lenguaje, porque se habla el náhuatl, se le pide permiso a estos elementales en nuestra lengua, que debería ser nuestra lengua original, que es el náhuatl. Entonces, dentro de toda esta usos y costumbres, dentro de esta preservación de la memoria histórica, intentamos llevar a cabo la importancia de lo que es la danza y sus ceremoniales. Pero la danza, lejos de tener que ser un movimiento en resistencia, tendríamos que pasar a ser un movimiento en presencia. Deberíamos de ser parte de una presencia tanto gubernamental como socialmente. Deberíamos de dejar de ser algo extraño para un gobierno al cual somos ajenos, para una sociedad al cual somos ajenos. Esta parte de los grupos de danza se vuelve algo muy local. Entonces, bueno, sigue preservándose el conocimiento de boca a oído, pero realmente deberíamos, de acuerdo a estas adaptaciones temporales y estas adaptaciones sociales, estas adaptaciones históricas, pues deberíamos de ser partícipes dentro de una nueva adaptación, una adaptación psicológica, emocional, cultural. Realmente tenemos que enfatizar mucho la invitación a que, como mexicas, tenochcas, como mexicanos, como mexicas, tenemos que ser partícipes de esta resistencia cultural, de esa resistencia a pasar a una presencia, de dejar de ser ajenos a un sistema social, dejar de ser ajenos a un sistema de gobierno, a un sistema cultural donde nosotros no somos incluidos. Nosotros solo somos, como bien nos marcan algunos grupos, somos un folclore y un grupo de personas que brincamos sin ton y son. Realmente no es así. Realmente hay una resistencia muy marcada y muy fuerte, una resistencia que se puede ver claramente en cada toque de atecocoli, de nuestros caracoles, una resistencia detrás de cada toque de huehue, de nuestros tambores ceremoniales, una resistencia detrás de cada humo de copal dentro de nuestra ceremonia, una resistencia detrás de cada alabanza y canto que hacemos en nuestras velaciones, una resistencia detrás de cada Él es Dios, como dicen nuestros hermanos concheros.
una resistencia detrás de cada tlalmanali, detrás de cada ofrenda de flores y frutos que hacemos dentro de cada ceremonia. Una resistencia detrás de cada ometeo. Entonces existimos y seguimos vivos. Ashkanikate, aquí seguimos. Y es triste pensar que tenemos que ser parte de una resistencia más que de una presencia. El hecho de hablar de la danza y de la existencia de la danza misma es precisamente porque tenemos que levantar la voz, gritar a los 4 rumbos, a los 4 vientos, el hecho de que seguimos vivos. Seguimos aquí, vivos con nuestros usos y nuestras costumbres, con nuestros ceremoniales. Seguimos vivos. Y entonces aquí no me queda más que recordar que mientras permanezca el mundo, no acabará ni la gloria ni la fama de nuestro México Tenochtitlan. Bien lo marcan nuestras tradiciones. Es por eso la invitación que tenemos que estar presentes, tenemos que hacer grandiosa, tenemos que ser parte de esta grandiosidad de la danza mexica. Bien, pues esto sería mi participación. Esta es la verdadera resistencia dentro de la danza. Detrás de cada grupo de danza existe esta gran resistencia, que esperemos que en muy poco tiempo no seamos resistencia, que seamos partes de una presencia y una hermandad mexica Tenochtitlan, en nombre de lo sagrado, en nombre de nuestros ancestros. Por mi parte sería todo. Tlazocamati, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención, y pues en nombre de Olintet, Tlazocamati. Alejandro Gómez Chávez, Coxcacuautli, Organización Calpulli, Xihuticutli Tlet. Ponencia: El sincretismo de las precuautémicas. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Mi nombre es Alejandro Gómez Chávez, soy licenciado en Psicología y soy primer palabra del Calpulli Xihuticutli Tlet de Iztapalapa Lomas Estrella. Tengo 23 años dentro de la danza mexica y el día de hoy pues es un gusto el poder compartir con todos y cada uno de ustedes la importancia de la vestimenta y los atuendos dentro de la tradición mexica y la tradición conchera. Estamos precisamente con esta relación a lo que es la festividad, o más bien la conmemoración de los 500 años de la llamada caída de México Tenochtitlan. Antes que nada, nosotros no estamos festejando, no estamos celebrando nada. Por el contrario, estamos dignificando a todos aquellos que dieron su vida en este suceso que, pues bueno, como todos sabemos, fue muy lamentable tras la invasión. Vamos a ahondar directamente en el tema, ya que como bien sabemos hay muchas organizaciones, muchos grupos dentro de la tradición, tanto mexica como conchera, que nos estamos encargando precisamente a conmemorar esta fecha. Por eso quiero hablarles de la importancia de esta vestimenta, tanto de hombres como mujeres, que debemos de tener dentro de estas festividades para seguir conmemorando y para seguir honrando a todas aquellas personas. Vamos a entrar de manera directa. La vestimenta o el atuendo, como todos lo conocemos, en la historia de las sociedades siempre ha jugado una doble función. En primer lugar, su uso deviene de una necesidad meramente natural, que sería la de resguardar el cuerpo de las inclemencias del clima, ¿no? Y en segundo lugar, pues bueno, trasciende en el ambiente de lo social como un vehículo de identidad. Más que nada en los pueblos mesoamericanos era muy, muy importante, ya que las formas y los diseños que se emplean para confeccionarla, pues siguen algunos patrones instruidos por el grupo, por el calpulli o por la entidad cultural que los crea según las condiciones sociales bajo las cuales se han desarrollado. Como ustedes lo saben, muchas veces los pueblos mexica, los pueblos otomíes, los pueblos purépechas tenían sus diferentes tipos de atuendos para el uso diario, digamos, para andar caminando, para andar yendo al mercado o para diferentes situaciones, y también para sus ceremonias. De ahí que la indumentaria hasta cierto punto refleje ciertas características generales de las relaciones sociales que el ser humano en su interacción constante con la naturaleza organiza entre sus miembros para reproducir su propia existencia. Hay algunos autores que hablan precisamente de este tipo de vestimentas. Es importante poderlo citar. Una de ellas es la doctora Claude Stresser-Payne, que ella, a través de un análisis profundo y sistemático de información obtenida mediante la metodología aplicada por distintas disciplinas para esta investigación,
investigación, como son la historia, la arqueología y la etnología, nos da cuenta en su libro de la vestimenta y los hombres del atuendo. Esto lo pueden leer, es muy interesante y la verdad es que tiene unas aportaciones excelentes, ¿no? Por lo tanto, lo que yo les puedo comentar ahorita es algunos rasgos muy importantes que utilizamos dentro o que utilizaban dentro de las danzas, dentro de las festividades, dentro de la mictotilia, ¿no? La mictotilistli, que es la danza. Vamos a enfocarnos en esta parte, lo que son los guerreros o que son los hombres. Lo que utilizaban normalmente es el llamado taparrabos, lo que mucha gente conoce, ya sea extranjera o que no tiene, digamos, ese conocimiento de su nombre náhuatl, es el que nosotros tenemos entendido por maxtla, que es para los hombres, y para la falda es el cueit o la cueit, que es la falda. Este tipo de atuendos eran las únicas dos prendas indispensables en todo el área conocida como Mesoamérica. El primero, el maxtla, este podía acompañarse con la capa o la tilma, y la segunda, que es la cueit o la falda, se podía acompañar con una camisa o un huipil, entre algunas otras más, según estos usos y costumbres de cada grupo cultural, ya dependiendo de los que habíamos mencionado anteriormente. Estas prendas eran holgadas para facilitar principalmente el movimiento, para que pudieran tener un libre movimiento entre sus danzas, entre sus quehaceres de las personas que lo portaban, ya que pues bueno, como bien lo acabo de mencionar, les permitía un fácil desempeño de sus actividades o profesión o condición en la que ellos se encontraban. También, por ejemplo, los Kishkemit también tenían una variante de camisa que portaban las mujeres o blusa en algunas regiones y les permitían sostener sobre la espalda a los niños pequeños. Muchas veces se ven a estas mujeres en la espalda cargando a sus pequeños, pero porque los llevaban para todos lados, entonces para ellos era más fácil llevarlas en su espalda. También confeccionaban prendas que ajustaban perfectamente al cuerpo. En el caso del Ewak y el Ixcahuipili, que eran atuendos militares que durante la batalla resguardaban las partes más vulnerables del cuerpo del combatiente, del guerrero o el tlahuistli. Era un importante traje militar. Esto más bien lo que personificaba eran seres del inframundo, ya sean jaguares, águilas, coyotes o entre otros animales. Y con ese mismo se revestían a los guerreros de alto rango para amedrentar a sus oponentes, es decir, con el simple hecho de verlos ya como que les provocaban cierto temor, ¿no? También tenía su papel, entre más grotesco, entre más feo, entre más fiero se viera el atuendo, pues también iba a tener cierta repercusión en el oponente, ¿no? Entonces era muy importante tanto el de los guerreros como el de la sociedad en general. Si bien es cierto que la indumentaria prehispánica estaba compuesta por unas cuantas prendas, lo es también que la complementaban con otros accesorios, además de agregar una variedad extraordinaria de objetos para ornamentas. Todos ellos eran medios de diferenciación social o según la posición que se ocupara. Es decir, a veces dentro de la jerarquía de cada uno de los personajes de los pueblos, pues obviamente tenían que mostrar este tipo de accesorios y con base a ello iban a identificar qué tipo de posición tenían tanto en lo militar, tanto en lo sacerdotal o en la misma sociedad. Entonces, muchas veces, entre más accesorios tuvieran, entre más perforaciones, entre más indumentaria que hubiera, pues obviamente iba a indicar que tenían un rango mucho más alto. Ese es por parte de los accesorios. También podemos tratar lo que son los tocados o los peinados, que bueno, según en el México antiguo, era la conexión expuesta y sagrada que había entre la cabellera y el tonali, ¿sí? El tonali, digamos, este último es una de las tres energías vitales que según la filosofía náhuatl, bueno, yacía en la parte superior de la cabeza. Por tal razón, el arreglo y la presentación de la cabellera en sociedad, pues tomó tanta importancia. De hecho, hoy en día vemos a mucha gente, aunque no sea danzante o que no venga de un pueblo mexica, tiene la cabellera larga, ¿no? Digamos, en los hermanos del norte también tienen este tipo de cabellera con un gran significado, ¿no? Entonces, hoy en día, desafortunadamente, la sociedad impide muchas veces que la gente que tiene el cabello largo pueda presentarse a trabajar, pueda presentarse a la escuela. ¿Por qué? Porque no lo ven como que adecuado, no lo ven como que desalineado. Entonces, los que tienen suerte para poder entrar a estas instituciones a trabajar o a estudiar, pues una de dos, o se los cortan o se los peinan, ¿no? Pero bueno, es parte del desconocimiento muchas veces de este simbolismo y pues bueno, así sucesivamente muchísimas cosas más. Obviamente tenemos que adaptarnos a este tipo de cuestiones y pues llevar a cabo ese ritmo de vida, ¿no? Seguir con el sistema, que es el que nos obliga de cierta manera a seguir adelante. De hecho, en el libro que les acabo de mencionar, también la doctora Cloud se detiene a observar y describir con especial atención en esa estricta jerarquización al interior de la clase guerrera, tan íntimamente ligada a los estados militares. Aquí otro complemento importante del atuendo y que hoy en día todavía es habitual encontrar en muchas comunidades indígenas es el cactli o el calzado.
Este calzado era elaborado con suelas de cáñamo y cuero de venado, y sin embargo, solo la población dirigente tenía derecho a emplearlo, mientras la gente común o los masewali, que eran los merecedores, o la gente humilde, caminaba descalza. De hecho, muchos de ustedes lo pueden ver dentro de las danzas. Hay mucha gente que entra descalza, hay mucha gente que entra con guaraches. Realmente se ha perdido esa parte de la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente la gente, como lo comentaba hace un momento, con un alto rango, ya sea militar o con un alto rango sacerdotal o dentro de la política, eran quienes tenían derecho a usar este tipo de calzado, ¿no? De guaraches. Y pues los más iguales tenían que estar descalzos. Pero desafortunadamente hoy en día vemos dentro de los círculos de danza que entran con tenis, que entran con botas, que entran con pantalones tipo guerrero, tipo cazador. Por eso es la importancia de este tipo de temas, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que para los 500 años de esta invasión, creo que es muy importante que realmente la gente que viene de otros lugares, la gente extranjera, pues nos vea realmente con ese respeto. Porque si nosotros estamos respetando nuestra vestimenta, nuestra indumentaria dentro de un círculo de danza, conmemorando a aquellos que entregaron su vida luchando, aquellos guerreros jaguar, guerreros tigre, guerreros águila, y que iban bien atuendados o que iban con una vestimenta adecuada a la ocasión, creo que lo menos que podemos hacer nosotros es por lo menos imitar esa parte de la vestimenta. Por eso muchas veces dentro de los círculos trato de que esa disciplina, de que ese respeto, de que ese orden se lleve a cabo. Al menos cuando a mí me dan palabra, he tratado de llevar esa parte, ¿no? Y tristemente pues uno se echa enemigos encima. ¿Por qué? Porque realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Los hermanos de la danza mexica o los concheros dicen que mientras lo hagas con el corazón, pues no importa cómo te presentes a danzar, ¿no? Ponemos el pretexto de que venimos del trabajo, de que ya no nos dio tiempo, infinidad de pretextos con tal de entrar a danzar cómodamente, de cierta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos piensan que la danza es un folclore, que lo mexica es un baile regional nada más, con el cual queremos mostrar a la gente pues esa alegría de danzar o esa identidad de un pueblo, ¿no? Pero no, o sea, va mucho más allá. Es algo más simbólico, es algo más espiritual, tiene una conexión tanto con la tierra como con el universo. Cada uno de nuestros atuendos tiene un simbolismo, un significado especial que creo que debemos respetar al pie de la letra. Digo al pie de la letra porque como esta autora de este libro que les estoy mencionando, pues llevó a cabo años de investigación. Entonces esto no es un cuento, esto no es un chiste que yo les esté inventando, sino que simple y sencillamente es una vestimenta, un atuendo, un calzado, un tocado que realmente llevaban anteriormente. Y si bien es cierto que hoy en día no nos estamos vistiendo como antes lo hacían, pues por lo menos ser lo más allegados posibles, ¿no? Entonces, hermanos, compadres de la danza, yo los invito a que este 12 y 13 de agosto que vamos a conmemorar esos 500 años, asistamos al círculo que ustedes quieran acercarse, a la danza que ustedes quieran integrarse para conmemorar a esos grandes guerreros, pero por favor, de la manera más atenta, atuéndense adecuadamente. ¿Por qué? Porque eso va a hablar bien de nosotros, ya no del grupo donde vengamos, ya no de la mesa a la que pertenezcamos, ya no del círculo social o del pueblo. Principalmente va a hablar bien de nosotros como salvaguardadores de esa tradición mexica o de esa tradición conchera, dependiendo del lado que nosotros estemos representando. Por mi parte, creo que es muy corto el tiempo. Me gustaría ahondar un poquito más en ese tipo de temas, pero bueno, creo que el tiempo a veces es oro y pues no me queda más que hacerles esa extensa invitación para estos 500 años que estamos conmemorando de la caída, por así decirlo, de México Tenochtitlan. Hermanos, muchísimas gracias. Les repito mi nombre. Soy Alejandro Gómez Coscacuautli, primer palabra del grupo de danza Xiuhtecuhtli-Tlet. Mis redes sociales están abiertas para todos ustedes. Así aparezco como Alex Coscacuautli en Facebook, o si gustan comunicarse también conmigo por mensaje, por WhatsApp al 55 48 61 36 10. Estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que ustedes gusten tener. De todas maneras, nos vemos en la plancha del Zócalo capitalino, nos vemos en la Güey México Tenochtitlan. Muchísimas gracias. Esperemos que esta plática haya sido de su agrado, de su interés. Y pues bueno, aún hay mucha tela de donde cortar. Gracias por escucharme y que tengan un excelente día.
José Andrés Romero Gámez, Calpulli, Xihuitecutli, de la Gran Tenochtitlán. Ponencia, Cuauhtémoc, 500 años de resistencia. Mi nombre es Yaguatepe Romero, soy ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional. Hemos participado en el movimiento de la danza por casi 30 años. En realidad nosotros descendemos de familia de danzantes. En el caso de mi familia, el papá de mi mamá es quien era danzante, eso lo tenemos en la sangre. De mis hermanos, de mi familia, pues evidentemente nada más yo danzo junto con mis hijas, que les hemos despertado el gusto por la danza. Nosotros nos iniciamos en el movimiento de la danza con los grupos del centro, con aquellos grupos que creó el general Felipe Aranda. El primero que participamos es el grupo general de el Yautecame-Tletonatium del jefe Mesli. Y de ahí pues hemos continuado por una diversidad de grupos, levantando estandartes tanto en Teotihuacán como en Coyoacán, Xochimilco, Nesa. Hemos hecho un recorrido un poquito largo. Incluso el de Inexli Tezcatlipoca, nosotros lo fuimos a levantar en aquellos años. También estuvimos presentes en la ceremonia de inicio con los jefes de Tlatelolco, Juanito y ellos. Bueno, referente a la ponencia que queremos nosotros presentar, se refiere al sentimiento, a la idea de Cuauhtémoc, que nos ha dejado y ha sido la guía ideática referente a nuestro actuar. Cuauhtémoc es hijo de Ahuitzot y es hijo de Tecuch, del náhuatl Copo de Nieve. Es el último gran tlatoani que logra enfrentar a los españoles y defiende la ciudadela de Tlatelolco, cayendo un 13 de agosto de 1521. Los españoles, al haber sido expulsados de la Gran Tenochtitlan, se preparan y en realidad se alían con tlaxcaltecas, huexotzingas, incluso mexicas que habían sido desalojados del valle, regresan para atacar Tlatelolco. Tal pareciera que la ciudad no estaba preparada o los guerreros no se habían preparado para enfrentar. Lo que realmente sucede es que fue una gran pandemia. Las crónicas, los eruditos marcan e indican que en realidad se diezmó la población. ¿Qué quiere decir esto? Que la pandemia causó la muerte de cada 10 personas que habitaban el Valle de México en aquellos años, solamente una persona sobrevivió. O sea, la mortandad fue increíble, se despoblaron las ciudades, se despoblaron los pueblos. En realidad no hubo gente, y la gente que quedó, pues quedó a defender la ciudad, fueron grandes guerreros. O sea, hay crónicas que establecen que una vez que desaparecieron los guerreros de Tlatelolco, quienes toman las armas y las enfrentan son las mujeres. Las mujeres terminan la lucha de la Gran Tenochtitlán, y evidentemente pues no se pudo contener esa gran caída, que es en realidad lo que nosotros pretendemos salvar, remembrar, y hemos hecho, y el gran amor que nos lleva a Cuauhtémoc. Al día de hoy nosotros continuamos con esta verdad histórica. Se dice que los restos del Cuauhtémoc fueron encontrados en 1949 por la investigadora Eulalia Guzmán, es arqueóloga. Eulalia Guzmán en el pueblo de Izcatiopan, en Guerrero. Ha habido una serie de contracciones al respecto, pero sí se establece que Cuauhtémoc se ha encontrado ahí. Y al día de hoy, después de 40 años, que tanto Semana Tlaxcaloya como el Partido de la Mexicanidad, pues Estrella Newman, nos han dejado esas enseñanzas y nosotros continuamos en ese camino. Los estudios recientes de 1976 establecen que en realidad que no es una sola persona la que fue encontrada en la cista en el pueblo de Izcatiopan, sino en realidad que lo componen 3 personas diferentes del siglo XVI, y el cráneo que dejó Diego Rivera en el mausoleo corresponde en realidad al cráneo de una mujer, pero la identidad de nosotros ha quedado cautiva, ha quedado sujeta. Al día de hoy, nosotros ya no nos interesa saber tanto si es Cuauhtémoc al 100% o no. Lo que nos queda es el saber y la intención de que tenemos todo el deseo, toda la voluntad, todas las ganas de continuar con los recorridos. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra identidad, y la simple idea de que Cuauhtémoc sea posiblemente quien esté ahí, pues ya no es tan importante. Nosotros, hasta que nos vayamos de aquí, continuaremos. Sí, evidentemente, pues yo trato de participar. Mi grupo, en realidad yo manejo mi propia palabra, que es la danza azteca de la familia Romero. Participo activamente con el Calpulli Xihuitecutli de la Gran Tenochtitlán, del buen amigo Beto. Somos parte integrante de ese Calpulli. Sin embargo, mi palabra dentro de la tradición del movimiento, pues yo en realidad prefiero manejarme siempre como danza azteca de la familia Romero.
La danza nosotros la sacamos en el mes de septiembre, ahí en la San Felipe de Jesús, en la calle de Izcatiopan. Cada año invitamos a los compadres, por algunas causas, digo, mi mamá que era la danzante falleció hace como 6 años y tuvimos que suspender un tiempo, pero bueno, pues nosotros somos danzantes a morir, ¿no? Entonces, pues eso es en realidad lo que nosotros queríamos comentar. La imagen de Cuauhtémoc sigue siendo grande y queríamos manifestar que en realidad la caída de la Gran Tenochtitlán no se refiere a un hecho histórico de una estrategia militar, no, se refirió básicamente a una guerra bacteriológica en la cual prácticamente fue exterminada toda la población del Valle de México. Quedó uno de cada 10 fueron los que sobrevivieron. Entonces, de 1 millón de personas quedaron 100,000, pues no hubo en realidad quien pudiera contener eso, más la hambruna, más la falta de agua potable, pues en realidad básicamente desapareció. Yo nada más a modo de colofón de término, sí comentar que año con año la ida a Izcatiopa va incrementando. Nosotros iniciamos los recorridos hace 30 años, da un gustazo ver que en las carreras, siempre lo comentaba lo mismo a mi familia, a mi mujer, aquellos compañeros que salen en carreras desde la Ciudad de México, que vienen de Puebla, que vienen de Hidalgo, que vienen de Teotihuacán, que vienen de diversos años, bueno, hay carreras tan largas que viene gente de la Tierra del Fuego en Argentina y vienen los pies negros del Canadá. Entonces, hacer un recorrido tan magnificente y recordar que Cuauhtémoc sigue con nosotros es muy importante. Entonces, hacía el comentario referente a la gente que hace carrera, ver el rostro de esa gente que viene corriendo con la antorcha sobre la carretera. Son recorridos de 12 horas, 13 horas. Hay gente que se avienta a la sierra y se avienta más de 3 o 4 días recorriendo para llegar a ese pueblo, para llegar a la cita. Entonces es importante que no olvidemos quiénes somos y de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es la intención de realmente estar aquí. Y para terminar, pues digo lo que dijo Chimalpa en aquellos años, decía él, Inquechquicuamani sin Semanagua, Aipoligui sin Tenyo, Intahuaca, in México Tenochtitlan, en tanto permanezca el mundo, no acabará, no perecerá la fama y la gloria de México Tenochtitlan. Mi forma de contacto en el Face es Yaguatepe Romero y cualquier cosa, pues estaremos en contacto en lo que podamos ayudar y apoyar para estas causas.
Más de 5 siglos de danza. Agradecemos a los ponentes su participación. Invitamos a nuestros radioescuchas a conocer los derechos culturales a través de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México y del Prontuario y Cartilla de los Derechos Culturales que se encuentran en la página principal de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales. Dirección General: Jesús Galindo Calderón. Líder Coordinación de Investigación: Samuel García García. Colaborador: José Antonio Zárate Ramos. Código Ciudad de México. Producción: José Luis Otelo y Fernando Montes de Oca. Voces: Roberto Eslava y Daniel del Moral. La Secretaría de Cultura, el Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales y Código Ciudad de México presentaron Conversatorio México-Tenochtitlán, más de 5 siglos de danza.